Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar sobre tratamientos de aguas de riego, en este caso oxigenación. Y os anticipo que será el primero de un ciclo de varios webinars sobre tratamientos de agua. Yo soy Juan Carlos Gázquez, director adjunto de Cajamar Innova. Y bueno, voy a ser el que va a coordinar o moderar este webinar. El oxígeno, como todos sabéis, es un elemento muy importante en el desarrollo de la planta, sobre todo de la raíz. Y la oxigenación de las aguas de riego pues, presenta varias mejoras, ¿no?, sobre la respuesta de producción. Mejora la absorción de nutrientes, también reduce la incidencia de ciertos patógenos, incrementa la producción, la calidad y bueno, y a nivel de sostenibilidad, pues mejora la eficiencia del uso del agua y de los fertilizantes e incluso ayuda a reducir la proliferación de algas en balsa o biofilm. Existen diversas tecnologías de oxigenación del agua que permiten mejorar la calidad del agua y, por tanto, la respuesta de los cultivos. En este webinar vamos a ver los resultados de la aplicación de algunas de ellas. En concreto, se van a ver algunas relacionadas con Cajamar Innova. Cajamar Innova es la incubadora aceleradora de- de empresas que precisamente ahora mismo tenemos abierta una nueva convocatoria y por eso aprovecho para compartiros esta pequeña diapositiva donde os doy a conocer que, que Cajamar está impulsando 3 programas de aceleración, uno sobre agua en el sentido más amplio posible, no solamente agua de uso de la agricultura, que cierra el 30 de abril, otro sobre tecnologías de producción, tecnología Agrotech, y ahí veis un poco todos los campos que son prioritarios, y otro también que cierra ese es el que cierra el primero, el 23 de abril, y otro sobre Food Tech, tecnología de alimentos, que cierra el 5 de mayo. Ahí veis las líneas prioritarias, las cuales estamos buscando proyectos. Bueno, y os animo a que compartáis esta información con cualquiera persona que pueda estar interesada en estos programas de aceleración. Toda esta información está disponible en Cajamar Innova. Bueno, vamos a ir dando paso al webinar. Sí os voy a pedir, por favor, que las preguntas las dejéis escritas en el chat. Son muchas presentaciones y entonces vamos a intentar que sean presentaciones cortas, ágiles, y recopilando esas preguntas para luego poder hacerlas al final. Vamos a comenzar con Ricardo Mateos Aparicio, que es socio fundador de Oxifuc, que va a hablar de oxigenación y bioremediación de masas de agua, tanto en basas de riego como en agua regenerada, en lixiviados o en tratamientos de purines. Pues Ricardo, por favor, cuando puedas, comparte tu presentación y comiénzala. Te cedo la palabra. Bueno, buenas tardes, gracias Cajamar, gracias Plataforma Tierra, Juan Carlos, por tu presentación. Bueno, voy a intentar ir rápido y ágil para dar tiempo a todos y que sea dinámico esta presentación de esta tarde. Vamos a presentar la oxigenación y la bioremediación con diferentes soluciones desde la empresa Oxifuge, de la cual pues soy socio fundador y desarrollador de algunas de estas tecnologías. Es importante que sepáis que nuestra tecnología o desarrollo ha ido un poco relacionado de la mano de lo que el cliente nos ha ido pidiendo. De manera que nuestro enfoque ha surgido no tanto porque nos hayan pedido una calidad del agua, sino por problemas de mantenimiento en lo que son las balsas. O sea que no estamos tanto en la parte de las mediciones de la producción agrícola, sino en los problemas del mantenimiento de las grandes masas de agua. Que cuando hablamos del problema de las masas de agua, como decía Juan Carlos, es un puchero, es un caldo de una combinación de factores que intervienen. De eso nos lleva a la conclusión de que no se puede hacer, no se puede repetir la misma solución en todas las situaciones sin haber hecho un preanálisis. Aquí tenéis algunos de los parámetros que más van a afectar y nosotros le vamos a hacer más hincapié al que está en el medio, a los bajos niveles de oxígeno disuelto, que sería el medidor que nos da la columna vertebral de lo que es la calidad propia del agua y que al final nos dará como mal resultado estos parámetros, pues algas, fangos o mala calidad del agua. Es importante también saber que nosotros en el agua tenemos una población de microorganismos o de bacterias que están, cuando tenemos estos problemas es porque están en desequilibrio, no están pudiendo hacer su trabajo y darle un equilibrio adecuado al agua.
Normalmente es porque no tiene una fuente de alimentación que es el oxígeno para poderse reproducir. Con lo cual, pues convertimos el agua en un agua desequilibrada. Al final hay una batalla para este exceso de nutrientes que suele ser alimento de la microbiología o de las algas que se compiten. Y en esa batalla, pues lo que necesitamos es tener bacterias o microorganismos con la suficiente energía como para poder ganar esa batalla en ese desequilibrio que se encuentra en la masa del agua. De manera que al final, pues esos microorganismos pues, nos convertirán esos nutrientes en CO2 o H2O. Si hablamos del pasado, o incluso tecnologías que se siguen empleando, hablamos de químicos, de materiales pesados, de soluciones que tienen un impacto inmediato, pero que eliminan tanto lo malo como lo bueno. También existen ultrasonidos, sistemas de mata algas, por decirlo de alguna manera, pero de manera muy localizada, tapar las balsas, que evitaremos fotosíntesis, ventilación exterior. De hecho, nosotros a veces recomendamos que si tapas, siempre oxigena, incluso aunque sea tapando con placas fotovoltaicas. Oxigenaciones localizadas en forma de disco, que no dejan de ser como ventiladores, pero que no crean una homogeneidad en la balsa. Ahí tenéis alguna imagen que nos muestra el efecto de lo que sería. O limpiar la balsa. Cuando hablamos de limpiar la balsa, hay que ir con cuidado en cuanto a la ley 07/2022, porque ya se considera un residuo, dado que nosotros hemos podido emplear químicos en ese fango y hay que llevarlo a tratar a un lugar de tratamiento de residuos. Si os fijáis, todas las soluciones que hemos planteado van a la consecuencia, no al origen del problema, que es un poco a lo que tenemos que abogar. Lo que tenemos que intentar es dar equilibrio al agua. De ese desequilibrio, convertirlo en un equilibrio adecuado. Y esa es un poco la estrategia que nosotros como fundamento tenemos a la hora de abordar un problema. Por lo tanto, si nos basamos en la biología del agua, lo que tenemos que hacer es darle oxígeno a estos microorganismos, crear un traje medida químico hidráulico y como si fuéramos un enfermo con una patología, tener ya un seguimiento. Pensar que con la procedencia de las aguas y tu calidad, lo más probable es que siempre vas a tener azúcar en sangre, haciendo un poco el símil de nuestro organismo, ¿no? Y con lo cual siempre vas a tener que estar buscando ese ajuste según te cambian los parámetros. Y a partir de ahí ir tomando decisiones. ¿Cómo? Pues con una o con diferentes tecnologías. Nosotros no tenemos una solución, sino que intentamos tener todas las que hubiera para, en función de la situación, aplicar una o la combinación de varias. Lo primero que hay que hacer es establecer la analítica del agua, la DBO, la DQO, qué oxígeno disuelto tiene el agua y luego la situación estructural y también qué consumo de agua tenemos en esa balsa, porque de alguna manera el agua que nos entra es agua que no está tratada, con lo cual a mayor consumo pues podemos tener más necesidades de oxígeno y también si tenemos energía o no. Al final, nosotros hemos creado un software de cálculo en base al cual, pues desde esos escenarios de renovación, de profundidad, de energía, pues vamos a ir desarrollando qué solución es la más adecuada para esta situación. Nos va a dar unos resultados, esos cálculos de demanda de oxígeno, aire, qué volumen de oxígeno, horas de trabajo, pérdidas, ramales, compresores necesarios, dosificación bacteriana si fuera necesaria. Y de otra manera, también viendo la hidrodinámica propia de la masa del agua, pues también, y la estructura y los consumos energéticos, pues ya establecemos la planificación y cómo le damos homogeneidad a la masa del agua. Bien, ¿qué tecnologías se pueden aplicar? Pues desde la microburbuja, con tuberías lastradas que se irán al fondo, donde va a haber una transferencia de oxígeno desde que la microburbuja sube de manera ascendente hasta la superficie. También como concepto hay que hacer hincapié en que a menor tamaño de la microburbuja, pues mayor transferencia de oxígeno hay y a mayor profundidad, pues también mayor tiempo le damos a la microburbuja para ascender. De otra parte, pues aquí tenéis un esquema pues que yo pues, considero como que a modo de extender la microburbuja, yo lo asemejo como al riego por goteo. Es decir, si metemos un volumen
muy grande de oxígeno, pues sería como un riego a manta, y la microburbuja, pero bien homogeneizada y bien distribuida, pues damos toda la homogeneidad a la masa. La biorremediación, cuando hablaba antes de las bacterias o los microorganismos, es probable que hay aguas con una microbiología peor que otras y hace falta un ejército complementario o que no tengas profundidad suficiente o no tengas una buena hidrodinámica y las soluciones de microburbujas o oxígeno no sean las más adecuadas, con lo cual pues puede ser también soluciones de bacterias para fangos o bacterias para algas. Nosotros tenemos 36 tipos de bacterias en función de la especificidad, que puede ser para purines, salpechines, lixiviados, aumentos de metano en biogás, etcétera. También tenéis otro cañón de microburbujas, de igual manera que el anterior, pero bueno, en este caso, pues puede ser por bajas profundidades, también por menores tamaños de balsa, por volúmenes en metros cúbicos, que se entienda que es mejor esta tecnología que la anterior. Mejorará también la hidrodinámica y lanzará un cañón de microburbujas. También tenemos la nanoburbuja, nanofuch en este caso, que es un nombre comercial que le aplicamos, que son múltiples las aplicaciones, es el método de mayor transferencia de oxígeno porque se mantiene más tiempo, pero bueno, también tiene otra serie de limitaciones que entendemos que hay lugares donde son más adecuados y hay otros que menos. En cuanto a complementos, pues podemos crear filtros en las tomas de fondo para evitar que se acerquen suciedades a las tomas, como veis en esa imagen, sondas para que activen los compresores de aire en función del nivel de oxígeno en el fondo, tomas, barreras también para tomas flotantes, para evitar que las impurezas se acerquen a la toma de aspiración, también con ese cañón que os mostraba antes, el Dinoxi. ¿Qué beneficios podemos aportar aparte de lo que sería ese tratamiento para evitar algas, fangos? Pues bueno, hay que saber que cuando yo envío microburbujas o desde el fondo, donde están las aguas más frías, voy a hacer que las aguas frías del fondo, que pueden estar a 15 metros, a 10, van a irse hacia la superficie, con lo cual las aguas más calientes se van a enfriar y voy a mejorar problemas de evaporación. ¿Qué otros beneficios voy a hacer? Pues a partir de que yo potencio el oxígeno en las bacterias, lo que estoy haciendo es que mis bacterias o las que ya tienen la propia agua aumenten la degradación del fango. Además, aquí estamos colaborando no solo en la mejora del tratamiento del agua, sino que además estamos evitando ese residuo que nos pueden sancionar o que hay que llevar a tratar. También cuando hablamos de placas fotovoltaicas, muchas veces nos encontramos con comunidades de regantes que tienen un exceso de energía y podemos hacer una economía circular. O sea, mediante esa energía excedente alimentamos la energía necesaria en compresores o de inoxi, pensar que estamos hablando de energías de 3 kilovatios, 4 kilovatios, no más, y permitimos que la economía circular funcione y tú mismo con tu excedente alimentes los consumos que necesitas para hacer funcionar los compresores. Y por otra parte, pues para eslabones que vienen después de lo que es el tratamiento de la gran masa del agua, favorecemos el dimensionado de otros equipos, sean de nanoburbujas, sean de ozono o cualquier tratamiento que sea un eslabón posterior al nuestro, siempre que les llegue un agua con mejores niveles de oxígeno, los dimensionados de estos equipos pues siempre van a ser mejores. Y bueno, creo que van a coincidir todos los ponentes que de alguna manera vienen a posterior conmigo, que al final el oxígeno es fuente de vida y fortaleza para nuestras plantas, que en realidad pocas comunidades de regantes se plantean esto como implantación frente a la mejora. Sí, a lo mejor en centros de producción sí, pero a nivel de mantenimiento nunca se avisa por esta razón. Pero bueno, yo lo comparo con la leche semidesnatada, que si la haces semi, llega un momento que ya no es leche, que es agua. Pues con el agua, cuanto menos oxígeno tienes, llega el momento que no tienes agua, sino que lo que estás haciendo es mojando la tierra. Yo creo que ahí un poco es la base del sistema. Aquí os muestro un vídeo donde, bueno, pues veis algunos ejemplos. El efecto que tiene la microburbuja desde el fondo, pues son situaciones de 10 metros, 15 metros. Esas líneas pues van a ir en función de ese estudio que os hemos comentado. Cualquiera de estas, nuestra acción comercial, pues estar en Valencia, pues al final
el coche parece que a partir de 2 horas parece que se para. Y bueno, tenemos más referencias en Comunidad Valenciana. Estáis invitados a ver cualquiera de estos proyectos, a hablar con los mantenedores, a haceros cargo de, pues eso, inversiones realizadas, consumos energéticos, resultado y la satisfacción que ellos os quieran transmitir, pues encantados de formar parte de este grupo de trabajo en el que estáis metidos. Ahí tenéis ejemplos también de aguas regeneradas, que estamos teniendo cada vez más volumen de proyectos para este tipo de situaciones. Y bueno, pues realmente también puede ser una inversión progresiva. No tienes por qué hacer una inversión inicial acorde a lo mejor a lo que nuestro estudio nos dé como resultado. Y un poco, pues aquí veis la vista de dron del efecto. Eso que veis así es porque el viento además nos arrastra las microburbujas haciendo un mayor efecto. Y bien, lo que os comentaba, lo importante para mí es que te plantes económicamente en la decisión que tú creas o que te venga bien, pero que la decisión sea en la dirección correcta. No tomes decisiones pues, que te puedan generar fango, que te puedan crear anoxia, que tengas un efecto de inmediatez rápido, pero poco eficiente o de un buen resultado a largo plazo y que poco a poco pues, tus decisiones vayan construyendo una solución adecuada. Aquí tenéis soluciones, pues eso, 4.000 metros cúbicos, 17.000, con líneas de 500.000, 250.000 metros cúbicos, combinando líneas, Dinoxis, agua regenerada. Aquí tenemos un proyecto también que hemos hecho de agua desalada, de un hectómetro. Es decir, que lo que intentamos es no dejar o bacterias solo, con dosificaciones de bacterias, haciendo que cada uno, pues según su situación, pues tenga la situación, la solución más adecuada. Ahí tenéis un poco el objetivo nuestro. También trabajamos en problemas de especies invasoras, pero que no tiene que ver nada con lo que os he presentado. Pero bueno, que sepáis que ese es un poco el resumen de lo que nosotros hacemos en nuestra empresa y siempre abiertos a retos y nuevas situaciones que nos podáis plantear. Y esto es todo. Aquí tenéis mis datos y con Cajamar o con nosotros abiertos a lo que podáis necesitar. Pues muchísimas gracias, Ricardo. Te has ajustado perfectamente al tiempo y yo creo que ha quedado muy clara tu exposición. Bueno, vamos a pasar con la siguiente tecnología. En este caso son las nanoburbujas. Y como comentaba, de hecho en la incubadora hemos tenido 3 empresas de nanoburbujas y bueno, hemos seleccionado una que es Biosabor, que colabora con Moleaer y bueno, y nos va a presentar un poco la tecnología de nanoburbuja y los resultados que tiene en agricultura. Para ello tenemos con nosotros a Juan Carlos Cirera Pérez, que es el responsable de negocio de Moleaer España, y también a Pablo García Raya, que es ingeniero agrónomo de Biosabor. Pues os paso la palabra. Muchas gracias, Juan Carlos. Bien, muchas gracias. ¿Se ve bien ya la presentación? Sí, se ve perfecto. Gracias. Vale, buenas tardes. Soy Juan Cirera, de Moleaer, y bueno, de una forma abreviada os voy a explicar en qué consisten las nanoburbujas en particular y la tecnología de Moleaer que nosotros estamos desarrollando aquí en España, aunque la verdad es que ya llevamos más de 3.000. Bueno, nosotros aplicamos las nanoburbujas como fabricantes en muy diversos sistemas, en muy diversas aplicaciones, piscifactoría, ganadería, agronomía, aguas residuales, minería, túneles de lavado, hidrocarburos, pero esta tarde vamos a hablar específicamente de agricultura y más bien centrado en las experiencias que nosotros tenemos aquí en Almería en particular y en España en general, ¿no? Bueno, como todos sabemos, el agua es un recurso esencial y escaso, cada vez con más presencia de contaminantes orgánicos y químicos, con lo cual pues hace cada vez más importante el tratamiento de la misma, ¿no? Y con la tendencia que hay para evitar el uso de productos químicos y las restricciones normativas que hay, pues bueno, parece evidente que el uso del oxígeno, la oxigenación, se revela como una tecnología prominente y sobre todo con el tratamiento de nanoburbujas. Ahora veremos por qué. Bueno, la empresa Moleaer nació en 2017, ha recibido muy diversas
premios y reconocimientos por muchas instituciones internacionales. En la actualidad tenemos más de 3.600 instalaciones repartidas por muchos países del mundo, más de 55. Un porcentaje bastante elevado en agronomía, aproximadamente cerca del 50% son instalaciones agrícolas, con bastantes empresas de reconocido prestigio. Y tenemos ya unos 24 organismos independientes que han certificado y avalado tanto la tecnología como los beneficios que proporciona la tecnología. Entre ellos Cajamar Innova, por supuesto, la Universidad de Almería, el IFAPA y Tecnova y Agrocolor, aquí a nivel local, ¿no? Pero también hay muchas universidades pues, de Estados Unidos, de Holanda y de Chile. Bueno, nosotros la tecnología de las nanoburbujas la podemos aplicar tanto en depósitos y en balses de agua de cualquier tipo de tamaño como en línea. Tenemos una tecnología que es totalmente escalable, desde 2 metros cúbicos hasta 1.200 metros cúbicos en generadores comerciales, y luego también hacemos instalaciones personalizadas para grandes instalaciones o grandes lagos, como decía el compañero antes, de varios hectómetros, ¿no? Tenemos más de 50 modelos y, bueno, ahí abajo se ve un modelo, una fotografía que es una instalación personalizada, por ejemplo, ¿no? Bueno, aquí tenemos unas técnicas de medición de nanoburbujas. Es importante decir que en el mundo de las nanoburbujas es muy importante conocer tanto el tamaño de la nanoburbuja como la concentración de unidades de nanoburbuja por mililitro, porque es lo que nos va a dar, en cierto modo, el rango de eficiencia que vamos a poder obtener en el agua tratada. Entonces tenemos unos sistemas de Malvern Analytical, que es este que estamos viendo aquí, NanoSight. En este ejemplo, por ejemplo, tenemos un tamaño medio de 116 nanómetros y una concentración, ¿cómo se ve ahí? La concentración de 59 millones de nanoburbujas, ¿verdad? Aquí tenemos otro tipo de medición con otro analizador, en este caso es japonés, Shimadzu, el modelo SALS 7500 nano. Este se utiliza mucho en estaciones de farmacológicas y de medicina, a nivel de medicina molecular. Y este, por ejemplo, tiene en un pase 5, 6, 60, casi 60 millones de nanoburbujas con un tamaño medio de 112 a 125 nanómetros. Bueno, ¿qué son las nanoburbujas? Pues son burbujas muy pequeñitas, son invisibles al ojo humano y quedan suspendidas en la disolución durante meses. Son más pequeñitas que las bacterias y quedan suspendidas y no flotan por un efecto físico que se llama movimiento browniano, y en cierta medida tanto por su tamaño nanométrico como por la presión interna que tienen en su interior cuando se producen. Nosotros en Moleaer las fabricamos con unas patentes que tenemos que son por cizalladura. Aquí tenemos una serie de reconocimientos de la tecnología de Moleaer respecto a la eficiencia en transferencia de oxígeno por la Universidad de California. La han respaldado con un sistema NanoSight de Malvern Analytical. Tenemos unos tamaños medios aproximadamente de 100, 120 nanómetros. Y en la Universidad de Virginia también tenemos, bueno, a efectos de control de patógenos, pues la emisión de especies reactivas del oxígeno. Fundamento de las nanoburbujas, tenemos las propiedades de las nanoburbujas en sí, de 100, 120 nanómetros. Pues son hidrofóbicas, están cargadas eléctricamente con carga negativa, tiene una presión interna muy elevada de 30 atmósferas aproximadamente, tiene una superficie muy dura y tenemos una alta transferencia de gas. El comportamiento pues que tiene flotación neutra, es decir, no flotan, son muy estables y duraderas. Nosotros lo hemos medido aquí en balsas de biosabor y pueden durar hasta 2 meses en el agua al aire libre. Tienen capacidad oxidativa, evidentemente por la carga de oxígeno, y electroquímicamente son activas, y una de las propiedades más interesantes para la agricultura, lo veremos, es que reduce la tensión superficial del agua hasta un 30%. Bueno, pues los fundamentos que ya hemos visto es la presión interna, esto es una repetición de la anterior. Ahora vamos a ver los beneficios que nosotros podemos tener con las nanoburbujas en lo que es la aplicación agrícola y que estamos comprobando constantemente, ¿no?
Bueno, esto es en comparación con otros sistemas de aireación, burbujeadores, Venturi o conos que tienen una transferencia de oxígeno con bastante menor eficiencia respecto a las nanoburbujas. Nosotros tenemos una eficiencia de transferencia de disolución del 86%, los burbujeadores estos pues tienen un 20, un 40, eso es lo que respecta a disolución, y otra cosa diferente es la creación de las nanoburbujas. Bueno, pues nosotros básicamente lo que hacemos es disolver gases con mucha eficiencia en líquido. En el caso de la agricultura, el gas que más utilizamos normalmente es el oxígeno, y el líquido, por supuesto, pues suele ser el agua de riego, aunque ahora también lo estamos haciendo en agua para hacer tratamientos foliares. Son unos ensayos que estamos realizando y que en breve pues tendremos resultados que parecen bastante prometedores. Bueno, los clientes a nosotros se nos acercan o bien porque tienen problemas, que la gran mayoría, u otros porque quieren incrementar el beneficio, o más bien la producción, ¿no? Los mayores limitantes que nos encontramos ahora en la agricultura a día de hoy pues son los incrementos de costes, los patógenos asociados al biofil y a determinados tipos de suelos, infecciones, suelos pesados y compactados, sobre todo en plantaciones intensivas al aire libre, problemas de cosecha y calibre por acumulación de sales en suelo, por otros eventos bióticos, y sobre todo la calidad del agua de riego. Los resultados que observan nuestros clientes, aunque aquí hay de todo, porque depende de muchos factores, no solo de la tecnología nuestra, y esto hay que cogerlo pues con prudencia, ¿vale? Es cierto que hay agricultores y hay casos en los que se consiguen esos porcentajes que parecen increíbles, pero bueno, hay que ser comedido y no siempre es así. Sí es cierto que siempre que tenemos un control y tenemos un tratamiento con nanoburbuja, se aprecian diferencias notables, en algunos casos extraordinarias, pero eso ya depende del caso particular de cada instalación. Lo que también es cierto es, respecto al retorno de la inversión, que la experiencia que nosotros tenemos es que estos sistemas o estas instalaciones que hacemos se suelen amortizar entre un año o como mucho en 2 campañas, está amortizado perfectamente. Y el consumo energético es muy limitado, sobre todo si se hacen instalaciones en línea, que es a lo que tendemos últimamente. Bueno, pues aquí tenemos los beneficios de las nanoburbujas de oxígeno que nosotros hacemos en los cultivos. Tenemos una parte de beneficios que conseguimos en el agua, otra parte cuando ese agua pasa al suelo y luego ya en la planta en sí. En el agua, ¿qué beneficios tenemos? Pues tenemos control de algas, E. coli y biofil, siempre dependerá en función de la calidad de agua, por supuesto, y de la dosificación de gas que se aplica, pero sí es cierto que lo podemos controlar con la tecnología. Evitamos la acumulación de minerales o de sales, de precipitación de sales en los embalses, y sobre todo lo importante es que eliminamos el biofil y los bloqueos, tanto químicos como biológicos, en los sistemas de riego y en los goteros. En el suelo, como comentaba antes, una de las principales virtudes que tiene esta tecnología es la de reducir la tensión superficial del agua, y eso lo que hace es expandir el bulbo de riego, tanto en suelos compactados y pesados como en suelos arenosos. Ese incremento del bulbo de riego o ese efecto surfactante va a facilitar la infiltración, drenaje de agua, y sobre todo va a facilitar, en caso de acumulación de sales, el lisado de las sales. Eso lo medimos de una forma relativamente sencilla, y esa expansión del bulbo de riego pues va a hacer que haya una mayor proliferación de raíces y mayor capacidad de absorción de nutrientes y de agua. También es cierto que las cargas negativas de las nanoburbujas movilizan iones y cationes que están en el coloide del suelo, están bloqueados. Y también en el suelo lo que vamos a conseguir con el aporte de oxígeno es acelerar los procesos de mineralización de materia orgánica, y sobre todo es promover la microbiota aeróbica. Eso es uno de los ensayos que luego comentará el compañero Pablo, que hicimos aquí en el IFAPA hace un par de años. Luego ya en las plantas, lo que está también científicamente comprobado, nosotros no lo hemos hecho, pero sí hay bastante artículos, hay mucho escrito sobre las nanoburbujas, es el incremento. Las nanoburbujas promueven el incremento de la absorción del epitelio de los tejidos, con lo cual existe, digamos, una mayor absorción de nutrientes, de agua, y sobre todo, como he comentado hace un momento, en tratamientos foliares, ¿no? Incrementa el desarrollo radical y vegetativo,
incrementa el metabolismo de la planta y hace que la planta tenga que consumir mucha menos energía entre eventos de estrés, sobre todo en cultivos de primavera-verano, que están sometidos en la particularidad que tenemos en el sur de España a un estrés muy elevado por alta radiación y temperatura. Pues esa reserva de energía que tiene la planta la puede dedicar con más énfasis a la promoción de mayor producción y mejor calidad de fruto. Y bueno, en definitiva también conlleva un efecto colateral que es menor consumo de productos químicos. Bueno, esto un poco las nanoburbujas, cómo previenen y destruyen la alga cuando se aplican en las balsas o incluso cuando están dentro de las tuberías del sistema de riego, cómo actúa el oxígeno y cómo se incrementa el ORP. Respecto a las aplicaciones foliares y lavado de superficies, pues las nanoburbujas tienen un poder anti-incrustante inhibidor porque pueden penetrar por los poros de las superficies, a diferencia del agua sin este tipo de tratamiento, con lo cual pues puede llegar, esto es muy importante el lavado de fruta, en los drenchers de lavado que nosotros utilizamos pues para controlar las enfermedades y prolongar la vida útil comercial de la fruta y sobre todo también en los tratamientos foliares. Esto es muy importante. Este es el efecto oxidativo. Carlos, va a dejar sin tiempo al compañero, ¿eh? Pues venga, vámonos. Esto es el biofil, cómo se elimina el biofil. Este es el efecto surfactante que estábamos comentando antes de cómo ampliar los bulbos de riego, ¿vale? Respecto a la aumentación y la movilidad iónica. Este es el efecto de permeabilidad de los tejidos, que lo han desarrollado mucho en la Universidad Andrés Bello de Chile, con colorantes nucleares. Aquí tenemos el caso de colorantes nucleares. Este incremento de actividad fotosintética que hemos medido aquí en la estación de Seymour, que hicimos aquí en Biosabor. Y bueno, pues ya termino con este breve resumen, un tema muy largo, para 15 minutos. Pero bueno, yo espero haber dado unas pequeñas notas porque la verdad es un tema apasionante, pero bueno, tiene mucho que hablar. Y bueno, pues con esto me despido. Muchas gracias. Gracias. Pablo, ahora te toca a ti, ¿no? Que nos va a hablar un poco de los resultados. Buenas tardes. Bueno, pues por poner toda esta teoría pues, a nivel de la práctica del suelo, de lo que nosotros podemos llegar a hacer en la agricultura y lo que está en nuestras manos, pues nosotros decidimos hacer ensayos en distintas instituciones de reconocido prestigio, las cuales pusieran un punto de vista imparcial acerca del uso de esta tecnología. Entre ellos fue el IFAPA, Agrocolor, Tecnova, Cajamar Innova, que fuimos participantes en el proyecto, la Universidad de Almería y demás. Como breve resumen de los objetivos o de los resultados obtenidos, pues vimos como en todos los cultivos en los que se realizó el ensayo de nanoburbujas, en los cuales había un testigo, observamos incrementos de producción. Variables, eso sí, depende un poco de las épocas del cultivo, de la calidad del agua, del cultivar utilizado, pero en todos vimos como se producían incrementos en torno a un 10%. ¿Vale? Si podemos entrar a alguno más en particular, de hecho en Cajamar, tanto en el proyecto como fuera de Cajamar Innova, realizamos 3 ensayos en cultivos de pepino en 2 años diferentes. En los cultivos de primavera vimos como, que es el experimento 1 y 3, vimos como en el incremento de temperatura que se producía en los meses de abril, entre abril y mayo, ahí es donde había una mayor necesidad de oxígeno por parte de la planta. Momento en el cual las producciones se separaban tanto del control como del tratamiento con la nanoburbuja. Sin embargo, en un experimento que hicimos en un ciclo de invierno, al no ser el oxígeno un factor limitante, vimos como la producción se mantenía constante. ¿Quiere decir que la nanoburbuja no estaba haciendo su trabajo? No, pero sí lo hacía. Pero quizás se dedicaba más el esfuerzo a la parte física de la propia nanoburbuja, que podía haber sido la limpieza de goteros, la eliminación de biofilm, y no era tanto el oxígeno el limitante, el factor limitante en la producción. Cuando este ensayo también lo llevamos a Tecnova, vimos resultados más o menos similares. En este no había diferencias significativas respecto a un tratamiento y otro, pero sí se veía como la producción se incrementaba ligeramente al final del cultivo, coincidiendo también con los meses más calurosos. Y este ensayo también lo volvimos a repetir en la Universidad de Almería, con fechas muy similares, y vimos como al final del cultivo se producía un incremento de en torno a un 13% en el
tratamiento con nanoburbujas con respecto al testigo y una mayor precocidad a la hora de hacer recolección. Nuestras explicaciones o nuestras conclusiones acerca de todo esto, y esta es mi última diapositiva, con esto termino, es que la tecnología funciona, que hay que adaptarla a las circunstancias de cada finca, porque la calidad del agua, el suelo, el material vegetal empleado, las condiciones ambientales, todas juegan un papel muy importante. El oxígeno puede ser un factor determinante bajo ciertas circunstancias, pero en otras, las que no sea tan favorable, puede que no sea el elemento más significativo, más importante. Una buena nutrición acompañada de nanoburbuja y oxígeno va a mejorar la eficiencia en el uso de fertilizantes, pero si no tienes una buena fertilización, por ejemplo, no vas a llegar a tener estos resultados, ¿vale? Es una técnica que viene a ayudar, que mantiene bien las balsas y los goteros, los mantiene limpios siempre y cuando no haya un contaminante externo que sea muy grande, y puede beneficiar de manera significativa la producción de los agricultores. Pues muy bien, esta sería mi participación, nuestra participación. Pues muchas gracias a los dos. Ahora vamos a esperar si después os hacen algunas preguntas y podéis desarrollar alguna de las temáticas. Pero bueno, como erais dos, al final hemos tenido que ser un poco más generosos con el tiempo. Aunque ya os he dicho antes que este webinar está muy, muy apretado. Vamos a pasar a la siguiente presentación. En este caso lo va a hacer Pelayo de BIOS, que va a hablar de la tecnología BIOS, que es otra tecnología de oxigenación del agua, y que va a explicar en qué funciona su tecnología. Luego habrá otras presentaciones de ensayos relacionados con ella. Pelayo, pues cuando quieras. Gracias, Juan Carlos. Buenas tardes a todos. Voy a ver si creo que ya estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, se ve perfectamente. Muy bien. Quito esto de aquí. Estupendo. Bueno, pues buenas tardes. Sí, mi nombre es Pelayo Fernández, soy cofundador y co-CEO de Biox, junto con mi socio, mi compañero y mi amigo Marcos Parra. Y bueno, pues lo primero que quiero decir es que efectivamente Biox es un sistema de oxigenación. Sistema de oxigenación, a veces la gente nos puede interpretar como un sistema de desinfección, pero no tanto, aunque vais a ver que hay un punto de desinfección, la oxigenación es lo que nos mueve, ¿no? Y somos una empresa, somos una compañía, una startup, que nos ha ayudado mucho Cajamar con su programa de aceleración, que el primer equipo que pusimos para probar el primer prototipo ya tiene 6 años. Y bueno, nuestras instalaciones están en Almería, que es donde fabricamos los equipos para todo el mundo, y estamos aquí con una misión un poco que es esta, de poner nuestro granito de arena y ayudar en una transición necesaria, ¿no? Que es absolutamente necesaria y que es hacia una agricultura mundial más sostenible, más saludable y sobre todo más rentable. Ahí es donde vimos que podíamos aportar algo. Nosotros, tanto Marcos como yo, venimos de un mundo diferente a la agricultura, que es el mundo de la purificación ambiental, donde tenemos más de 30 años de experiencia, y lo que hemos visto es que con una tecnología que conocíamos bien podíamos transformar el agua y convertirla en lo que nosotros llamamos una especie de superagua. Y vais a ver que con nuestra tecnología vamos a llegar a un poco a lo mismo que han llegado otras tecnologías que habéis visto hasta ahora, pero por otro camino diferente, ¿no? Diferente y bueno, quizás en algunos aspectos interesante, ¿no? Muy interesante, o más interesante, iba a decir. ¿En qué se basa la tecnología de BIOX? Pues la tecnología de BIOX se basa en la fotocatálisis avanzada. Esto no es otra cosa más que trasladar a un entorno controlado del que podemos sacar provecho para la agricultura, trasladar una reacción natural que se viene dando en la atmósfera terrestre desde hace millones de años. Al final, la luz del sol, la humedad, una serie de materiales que están en el ambiente reaccionan y consiguen limpiar la atmósfera. Si no fuese por la fotocatálisis, nuestra atmósfera sería un desastre, ¿no? Y sería irrespirable. Bueno, pues nosotros hemos hecho el ejercicio de trasladar esa tecnología o como os digo, ese proceso a un entorno de un cabezal de riego. Como veis aquí, Biox, este es un ejemplo de uno de los modelos, son todos bien parecidos, solamente se diferencia en función del caudal que queramos tratar. Biox es un equipo que desde el primer día se ha diseñado para tratar los sistemas de riego en línea. Nosotros, de hecho, lo que hacemos es simplemente un bypass. La parte de abajo es del cliente, aquí ponemos una llave y hacemos que todo el caudal de riego pase por Biox y una vez que, mientras pasa por Biox, lo que sucede aquí es que vamos a utilizar solamente 2 materias primas. Una de ellas, además, es gratis, que es la humedad del ambiente, la que hay en este ambiente del cabezal,
vamos a utilizar esta humedad y vamos a utilizar un poquito de electricidad. Cuando digo un poco, es que es muy poca electricidad. Realmente es menos que un secador de pelo. Ese es el consumo eléctrico que tiene este equipo. Y haciendo esto, nosotros aquí arriba estamos generando estas reacciones de fotocatálisis, cogiendo el H2O que está en la humedad del ambiente, rompiendo esa molécula y generando ahí mismo, y de manera casi gratis, otras moléculas que nos interesan mucho y que vamos a integrar en el caudal de agua en forma de microburbujas, no son nanoburbujas, son más grandes, son microburbujas, pero que al integrar estas moléculas que estamos generando ahí, y que ahora os voy a decir cuáles son, no solamente no es oxígeno, son otras moléculas diferentes, vais a ver, al integrarlas en el agua cambia, el agua se mejora, el agua cambia a nivel físico, químico y biológico. Y estos cambios son súper interesantes para los procesos agrícolas. Entonces, insisto, es un tratamiento en línea, es una aplicación en continuo. Biox, una vez que lo instalas y haces este bypass, se activa con cada riego, no tienes que hacerle nada, no tienes que meterle ningún producto, no tienes que pensar en ello, simplemente se activa como si fuese, lo programamos nuevamente como si fuese una válvula más o un sector de riego más, que se activa con todos los sectores. Entonces, toda el agua que utilizas se trata con Biox y se mejora. Entonces, me estáis preguntando, ¿qué moléculas son estas? Pues mirad, las moléculas que nosotros estamos generando ahí a través de esa reacción e integrando en el agua en forma de microburbujas, pues se ha hablado un poquito de ellas. Aquí hay peróxido de hidrógeno, bueno, peróxido no se ha hablado, aquí hay grupos hidroxilo, que son estos que veis aquí. Hay peróxido de hidrógeno, pero en muy baja concentración, todos estáis familiarizados con el peróxido de hidrógeno. Nosotros generamos entre 0,3 y 0,5 partes por millón solamente. Y también generamos un ion de oxígeno, que es el O2 negativo. La combinación de estas moléculas en forma de microburbujas dentro del agua es lo que tiene los efectos que vais a ver dentro de un momento y que son tan interesantes como os digo. Como veis, todas las moléculas tienen una carga de oxígeno, y este es el aporte de oxígeno que hacemos al agua. Todas las moléculas tienen una carga eléctrica, que también es fundamental a la hora de conseguir los resultados que conseguimos, ¿no? Es importante deciros que es un sistema patentado por nosotros y defendido en muchísimos mercados. Es un sistema que no produce ozono, que hay gente que nos ha confundido con generadores de ozono y no generamos absolutamente nada de ozono. Nada de ozono, es más, el poco ozono que puede haber en el aire de la cabezal de riego lo vamos a utilizar para modificarlo y conseguir estas otras moléculas. Y otra cosa muy interesante es que no generamos ningún subproducto residual, por eso estamos certificados por CAE y por Agrocolor como un equipo apto para la agricultura ecológica. No dejamos ningún residuo. Al final del tiempo, y estas burbujas sí que flotan, sí que se pierden en el tiempo si las dejas salir libre, pero nosotros, como es en línea y es dentro de los conductos, la burbuja se mantiene ahí hasta que llega al gotero, aunque esté a 5 kilómetros del cabezal. Y esto lo comprobamos todos los días. Y esto es muy interesante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ve al final? Lo que se ve cuando estás haciendo un riego por goteo es que los goteros, como os digo, aunque estén a kilómetros del cabezal, aparecen estas burbujitas. Aparecen estas burbujitas que lo que está haciendo es, eh, bueno, como hemos visto un poco con otras tecnologías, lo que conseguimos es, en primer lugar, reducir la tensión superficial del agua. Y esto es, pues, muy, muy importante para conseguir un agua que, que disuelve todo mejor. Y cuando disolvemos todo mejor y además penetramos mejor habiendo macroporos en el agua, mejorando el sistema radicular por la carga de oxígeno, pues estás viendo, o estamos viendo, porque al final nosotros lo que medimos es el resultado final. Lo que hemos medido es ahorros muy significativos de agua y ahorros muy significativos de nutrientes, pero muy significativos en algunos casos, tremendamente impresionantes. ¿Y por qué? Pues porque disolvemos lo que ya hay en el suelo y lo ponemos a disposición de la planta, o lo que estás metiendo para la nutrición de la planta lo ponemos también mejor disuelto y más disponible. De hecho, estos equipos normalmente se instalan antes de los filtros para que el beneficio del agua tratada con Biox también esté en los filtros donde vemos que se queda menos materia, ¿no? Y pasa mucho más disuelto a donde queremos que llegue, que es a la planta, ¿no? Entonces, mejoramos la capacidad del suelo, mejoramos la flora, y esto es algo que también hemos documentado. ¿Por qué? Porque todos aquellos patógenos anaerobios no van a estar a gusto en el entorno que nosotros generamos gracias al agua tratada con Biox. Entonces, la batalla la van a ganar todos estos otros microorganismos que son aeróbicos y que no son patógenos en muchísimos casos y que van a ser los dominantes en ese entorno, ¿no? Con lo cual, el efecto de prevención está ahí de manera clara, ¿no? Bueno, disolvemos sales, prevenimos la asfixia radicular, todo esto también gracias a esta menor tensión superficial del agua que conseguimos, y por supuesto el desarrollo radicular siempre está ahí, ¿no? Sí, a veces es espectacular, pero siempre hay un mejor desarrollo radicular, hay más ápices, hay más pelos absorbentes, hay
Ahí cuando sobre todo hablamos de todo tipo de plantas, ¿no? Pero se ve muy claramente en los ciclos cortos, en los viveros, en todos aquellos clientes que su vida un poco es eso, es desarrollar un sistema radicular que esté lo más fortalecido posible, porque eso al final, pues, menos pérdidas en los trasplantes, menos estrés para la planta, más posibilidades luego también de una planta ya que esté asentada de producir más y mejor y defenderse de cualquier problema, ¿no? Eh, bueno, esto como os acabo de decir. ¿Qué pasa también? Que con un solo equipo, con un BIOX, como el que visteis al principio, no solamente podemos tratar el agua en línea, sino que también podemos derivar estos gases, estas moléculas que generamos, a una balsa, ¿no? Como veis aquí, con un sistema de burbujeo, ¿no? Con una burbuja que puede ser más fina o más gorda, eso dependiendo un poquito de las necesidades, pero vamos a conseguir este efecto de mantener a raya esta carga microbiológica de los depósitos, de los embalses, de las balsas de riego. Vamos a eliminar estas algas, vamos a eliminar en gran parte la presencia de bacterias. Cuando tratamos depósitos más pequeños, por ejemplo, un depósito de drenaje hidropónico, y hacemos este tratamiento de burbujeo cuando no se está regando, y luego, bueno, pues el tiempo que queramos, ¿no? Pueden ser muchas horas o menos horas, lo que tú quieras. Con un consumo eléctrico muy bajito, este burbujeo está consiguiendo que haya incluso una desinfección. Hemos medido desinfecciones a nivel, luego os puedo enseñar un poco, de coliformes y de hongos, de reducciones del 100%. Realmente eso de una manera natural, de una manera sostenible y económica, ¿no? También, con el agua tratada por BIOX, si lo tienes en un depósito para tratamientos foliares, vamos a conseguir que este agua cubra mejor a nivel foliar la planta, que con menos producto fitosanitario consigas el mismo efecto, porque está llegando mejor, y que incluso el agua por sí sola, sin producto fitosanitario, ya tiene un efecto de prevención por su carga de oxígeno, como os decía, a la hora de hacerle muy incómodo la vida a todos estos patógenos anaerobios. El sistema de riego, y este para nosotros a veces simplemente por esto ya merece la pena tener un BIOX como un accesorio en tu sistema de riego, porque con cada uso si está sucia, limpiando, pero si está sucia porque antes de llegar BIOX ya estaba sucio el sistema de riego, lo vamos a limpiar. Toda esta costra que veis aquí, que normalmente es materia orgánica y algo de materia mineral, la vamos a despegar de ahí y va a salir. Y tenemos muchísimas pruebas de clientes, como esta foto que veis aquí abajo, donde con unas fitositerlíneas se fue viendo en cuestión de días cómo toda esta materia iba saliendo. El momento que eso está fuera o que es un sistema de riego nuevo, no se llega a fijar nunca, porque el efecto tensioactivo que consigue BIOX con el agua impide que se fije en los conductos, en los goteros, en los microespesores, en todos los sistemas de riego, toda esta materia orgánica, ¿no? Y esto solo por ello ya merece la pena, porque es un dolor de cabeza que se quita el cliente para siempre, ¿no? Y no tiene que andar pensando si estoy regando de verdad lo que quiero regar, si tengo que parar para limpiar, si están atascados X goteros o no. Esto es un problema menos, ¿no? Y por eso ya, como os decía, merece la pena. Entonces, BIOS lo estamos utilizando en riego en continuo, en tratamientos a nivel foliar, también el lavado en post cosecha, donde hemos visto que es equivalente en eficacia al agua tratada con hipoclorito, en cosechas de invernaderos, pero también en terrenos al aire libre cada vez más, en cultivos leñosos cada vez más, en cultivos hidropónicos también cada vez más, tanto en España como algún cultivo fuera de España, y por supuesto en semilleros, en bandejas y todo este tipo de usos, ¿no? Tenemos evidencia científica pues con Cajamar, como también nuestros compañeros, con IFAPA también hemos hecho estudios, con la Escuela Agraria de Vícar, con Tecnova también hemos hecho alguna medición y estudios, y con diferentes instituciones. No voy a entrar mucho en esto porque es un estudio que precisamente se hizo en Cajamar, y nuestros compañeros, nuestros técnicos de Cajamar van a hablar de ello, creo, a continuación, pero ha habido resultados pues, muy, muy interesantes, tanto sobre todo de reducción de consumo de agua, reducción de consumo de nutrientes y mejora de lo que es el funcionamiento de los goteros y del sistema de riego, ¿no? Bueno, esto es un poco más lo mismo. Estos son estudios que no quiero pararme ahora tampoco mucho. Si tenéis algún interés, podemos haceroslos llegar o comentarlo con detalle, donde se ve que al final la planta es capaz de asimilar mucho mejor los nutrientes cuando los nutrientes van disueltos en el agua tratada por BIOX, incluso más del doble de efectividad, ¿no? Y, y vamos a ver, os decía antes, también podemos mejorar la calidad del agua, reduciendo cloratos en el agua, incluso también cloratos en el fruto. Podemos controlar nemátodos, y lo hemos visto en muchísimos casos, en unos más y en otros menos en función de diferentes características, pero siempre vamos a generar un ambiente que no les atrae tanto a los nemátodos y acaban yéndose. Podemos desinfectar, como os decía, cuando hacemos este burbujeo, E. coli coliformes, y hongos, como os decía, como Phythias, Fusarium, etcétera.
Bueno, mejoramos también el rendimiento. Al final, una planta con mayor desarrollo radicular es una planta que produce más y mejor, ¿no? El calibre, la producción precoz, bueno, la enfermedad de riego, como os decía antes. Bueno, esto vamos a pasarlo porque tampoco quiero ahora entrar en detalle. Cómo en post cosecha somos equivalentes al agua tratada con hipoclorito, os decía. Y esto es quizás una visión de los equipos que nosotros diseñamos e instalamos. Hay dos formatos, el de la izquierda es hasta 60 metros cúbicos hora, el de la derecha es a partir de ese caudal. Son equipos fáciles de instalar porque no son muy grandes, como veis, incluso no tienen por qué estar juntos los dos módulos que veis en la parte de la derecha. Al final es un bypass, es un trabajo un poco de hidráulica y es sencillo, ¿eh? Eh, Tenemos equipos más pequeños, tenemos equipos más grandes. Aquí veis uno de 120 metros cúbicos hora. Tenemos equipos desde 18 metros cúbicos hora, con lo cual nos vamos a adaptar a cualquier caudal. Vamos a poder tratar prácticamente cualquier caudal que sea necesario de una forma pues eficaz. Tenemos ya, afortunadamente, algunos clientes, sobre todo bueno, en España, que confían en nosotros y cada vez son más. Pero fijaros, la parte más importante para mí de la presentación es esto que os quiero enseñar ahora. Nosotros cuando empezamos, pues nos tocó hablar con mucha gente, convencerles de los beneficios de BIOX y conseguir que alguno de ellos confiasen en nosotros y pusiesen, aunque tuviese más de un cabezal, pusiesen un BIOX en un cabezal, pues como todo el mundo dice, pues para probar, ¿no? Para probar, pero bueno, nos lo compraron, confiaron en nosotros, lo pusieron y vieron cosas como este vivero, ¿no? Este vivero, Viveros Jiménez, que creo que está en Almería, que vieron que en poco tiempo lo que le decíamos que iba a pasar, pasa, ¿no? Nosotros tuvimos 3 o 4 años viendo primero cosas a nivel de laboratorio, a nivel de experimentos, pero una vez que esto ya está en el campo, son los clientes los que nos dicen lo que pasa, ¿no? Y tenemos muchísimos testimonios de este estilo, ¿no? Donde nos dicen que han visto las plantas más vigorosas al empezar a utilizar BIOS, han visto cómo se redujeron las pérdidas de los trasplantes en un 30% y cómo se desarrolla la planta radicularmente mejor, más rápidamente, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que compraron otro BIOS para otro cabezal que tenían dos. Y esto es lo que pasa con varios clientes, ¿no? Como veis, este cliente pues primero compró un Biox, al poco tiempo el segundo, pero luego acabó comprando un tercero para otro tercero cabezal, ¿no? Y esto no lo hace nadie que no vea un retorno de la inversión muy rápido. Esto lo hizo en menos de un año. Fijaros la balsa antes y después con las algas, ¿no? Nos escribió un testimonio y lo tenemos incluso publicado ahí, si lo queréis ver. Pelayo, estás terminando, ¿verdad? Sí, estoy terminando, me quedan dos diapositivas. Este es otro ejemplo más, otro cliente que con 5 cabezales empezó poniendo un BIOS, luego otro, acabó poniendo los 5 en menos de 2 años, ¿no? Insisto en que esto es porque el retorno es muy rápido. Eh, de hecho, esto no lo quiero enseñar. Quiero enseñaros nada más para acabar estos últimos, bueno, esto que ya os decía. Simplemente, a modo de resumen, deciros que BIOS es un equipo que es bien robusto, entre comillas sencillo, fácil de instalar y adaptar a cualquier sistema de riego y que, como os decía antes, que tiene un retorno de inversión pues, sorprendentemente rápido, porque son muchos los ángulos por los que vas a poder conseguir un beneficio a la hora de ver los resultados de BIOS, ¿no? De ahorros de muchos tipos y de mantener un sistema de riego en muy buenas condiciones para siempre, ¿no? Y con esto acabo, Juan Carlos. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Pelayo. Yo lo digo a todos los ponentes. La verdad es que son presentaciones muy cortas de 15 minutos, pero bueno, luego vamos a distribuir las presentaciones, ¿eh? Y entonces todas las presentaciones que nos pasáis van a quedar a disposición de la gente, ¿vale? También se va a grabar y luego se podrá ver. Y eso ya pues siempre permite ver las cosas con detenimiento. Continuamos y ahora vamos a mostrar dos ejemplos de dos ensayos que hemos realizado precisamente con la tecnología de BIOS. Uno en la estación experimental Las Palmerillas y otro en el centro de experiencia de Paiporta. Comenzamos con el ensayo que se ha realizado en un cultivo de calabacín y sandía en Las Palmerillas y es mi compañero David Meca el que va a hacer la presentación. Pues David, cuando quiera. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Sí, yo voy a comentaros dos ensayos que realizamos en la campaña 22-23 a partir de los pilotos de la incubadora de Caja Marinova con BIOS en cultivos de calabacín y sandía en invernadero. No voy a comentar nada de la descripción de la tecnología, supuesto que ya se ha comentado en la exposición anterior. Bueno, sí, decir que es tecnología basada en el principio de catálisis avanzada. Bueno, ya ha comentado Pelayo el equipo en qué consiste y la serie de moléculas que pone a disposición de los cultivos y del riego. Perdón.
Y bueno, las microburbujas de oxigenación generadas por Biox son incorporadas a través de inyectores neumáticos y mecánicos al agua tras su paso por la máquina. Y bueno, para el riego también se puede utilizar para el lavado post cosecha o recirculado de agua embalsada. Abajo se ve más o menos un esquema de la instalación, que luego veremos en una fotografía que instalamos en nuestro invernadero. El ensayo se realizó en la estación experimental de Cajamar, Las Palmerillas, en un invernadero multetón, el número 2, y ahí veis, bueno, las características del invernadero y la situación del mismo. El cultivo empleado, bueno, fue calabacín verde oscuro, variedad Dragonis de Rizwan, que es una variedad de vigor medio para plantaciones de otoño y primavera, con resistencia a Nueva Delhi. Realizamos un trasplante el 19 de septiembre de 2022, una densidad de plantación, marco de plantación de 2 por 0,5 metros, lo que dio una densidad de plantación de una planta metro cuadrado. Comentad que el cultivo se arrancó antes de tiempo por motivos de realización de obras en la estación y que no permitió seguir con el ensayo por el montaje del nuevo cabezal de riego el 23 de diciembre de 2023, con lo cual la duración del ciclo de cultivo fue tan solo de 95 días. Se establecieron 2 tratamientos a comparar, un tratamiento 1, una solución nutritiva convencional y tratamientos fitosanitarios convencionales, y el tratamiento 2, que era solución nutritiva sometida a fotocatálisis avanzada con tratamientos fitosanitarios alternando con aplicaciones foliares preventivos del agua procedente de la máquina de Biox. Desde un inicio se planteó que el tratamiento Biox se regara con menos agua y se incorporan menos nutrientes que la solución testigo. Los objetivos del ensayo, bueno, eran evaluar los beneficios de aportar una solución nutritiva sometida a un proceso de fotocatálisis avanzada mediante un equipo desarrollado por la empresa Biox en un cultivo de calabacín. Con este piloto se pretendía validar los beneficios potenciales del agua tratada, como es, y que serían, digamos, una serie de objetivos parciales, como es la optimización del consumo de agua, mejora de la calidad de la misma, ya sea calidad física, química o biológica, oxigenación del sistema radicular, prevención de patógenos suelo-aire, estimulación foliar, limpieza del sistema de riego, aumento del rendimiento, mejora del rendimiento de cultivo, mejora asimilación de nutrientes y reducir la presencia de determinados patógenos en el agua. Bueno, pasamos a las determinaciones que realizamos. En cuanto a producción, se realizaron en el ciclo de cultivo de calabacín un total de 31 recolección, la primera a los 25 días del trasplante y la última, pues, el último día del arrancado, los 25. Aquí podéis ver la gráfica de producción comercial total y producción total y comercial acumulada, y atendiendo a la figura donde se muestra la producción comercial, para analizar mejor la producción definimos 2 periodos, un periodo 1 que estuvo comprendido entre los 0 y 49 días después del trasplante y un periodo 2 que sería entre el 50 y 95 días después del trasplante. Bueno, lógicamente para la producción se cosechaban los frutos maduros. En el siguiente transparencia diapositiva vemos la determinadas de producción. Mostramos tres tablas. En la tabla 1, bueno, en la tabla 1, 2 y 3 se muestra los valores de producción total, comercial, no comercial y por categorías, primera y segunda categoría, para el ciclo de cultivo. En la tabla 2 para el periodo 1 y en la tabla 3 para el periodo 2. Bueno, evaluando la tabla 1, vemos que no existen diferencias significativas entre tratamientos, una producción total de 4,3 y 4,4 y producción comercial de 3,3 y 3,4. Cuanto a la tabla 2, que muestra no hubo diferencia significativa en producción total, en el ciclo de cultivo, en el periodo 1, al observar la tabla 2, vemos que existe una diferencia estadísticamente significativa en producción comercial, con lo cual podemos decir que con el tratamiento bio observamos una mayor o mejor precocidad. En el periodo 2 no hubo diferencias significativas ni en producción total y comercial, sí que hubo diferencias significativas a favor del control, o sea, en fruto de categoría primera. Y abajo podéis ver, bueno, una figura con la evolución de las producciones total y comercial en el periodo 1 y en el periodo 2.
Comentar que durante el ciclo de cultivo realizamos una simulación de comportamiento post cosecha, para lo cual se seleccionaron 3 frutos de cada repetición, habiendo 4 repeticiones por cada uno de los tratamientos, y se mantuvieron en cámara frigorífica durante 10 días, transcurridos los cuales se dejaron a temperatura, en condiciones de temperatura y humedad ambiente, hasta su pérdida de valor comercial. Se fueron pesando de forma periódica y haciendo fotografías para ir evaluando la pérdida de peso de los frutos durante su conservación. Aquí podemos ver, bueno, aquí veis una representación gráfica de las muestras de la pérdida de peso de los frutos, y lo que se observa en la figura, bueno, como el valor promedio de la pérdida de peso de los frutos muestran en cada tratamiento, y vemos cómo tiene un ligero mejor comportamiento los frutos que fueron tratados con el tratamiento viejos. Y aquí, bueno, observamos que sobre todo a partir del día 13 post cosecha, o sea que sería la segunda medida en condiciones de temperatura ambiente, pues mediante fotografías que fuimos haciendo cada vez que realizamos las medidas de los pesos, pues veis viendo más o menos la evolución hasta, digamos, esta sería la última foto, que sería el día 23, que serían 2 o 3 días posteriores a la última determinación del peso de la post cosecha de los frutos. Aquí veis unas imágenes de panorámicas de los dos tratamientos. Bueno, aporte de nutrientes, mediante un equipo de medida portátil Aquatin, se midió periódicamente la solución nutritiva de aporte. Y en la siguiente tabla, bueno, se muestra el valor en ppm de los macronutrientes principales, observando cómo el aporte de nitrato fue entre un 16 y 25% en el tratamiento BIOS, y bueno, al finalizar el ensayo se aportaron un 20% menos de nitrógeno y un 18% menos de potasio en el tratamiento BIOS con respecto al convencional. Ahí veis los momentos en los cuales se hicieron cambios de abonado, y podéis ver más o menos con los aparatos LACUA, pues los partes por millón de los principales nutrientes. Bueno, lógicamente en cada uno de los tratamientos contábamos con contadores volumétricos, que lo que hacían era medirnos el volumen de agua aportado a cada uno de los tratamientos. Al finalizar el ciclo de cultivo, los consumos de agua fueron de 1.038 metros cúbicos hectárea para el tratamiento BIOS y 1.140,9 para el tratamiento testigo, lo que supuso un ahorro de 9,9% de agua. Calculando la cantidad de agua por kilogramo de producto, pues teniendo en cuenta pues, la dosis de agua y las producciones que hemos comentado anteriormente, pues en el tratamiento testigo se han utilizado o se han necesitado 26,53 litros de agua por kilogramo de calabacín, mientras que en el tratamiento de BIOS ha sido de 23,59 litros de agua por kilogramo de calabacín. Bueno, se realizó durante el desarrollo del cultivo pues, una evaluación de la incidencia de las principales plagas y enfermedades habituales en este cultivo mediante conteos semanales, en los cuales observábamos 20 plantas en cada uno de los tratamientos. A modo de resumen, os muestro en las siguientes gráficas pues, la incidencia de las principales plagas que tuvimos, que fue TRIPS, algo ligeramente superior en el tratamiento testigo. Nivel de pulgón fue algo superior en el tratamiento BIOX, y nivel de incidencia, aunque el nivel de incidencia de oidio, que es una de las principales enfermedades fúngicas que afecta al calabacín, no tuvimos muchos problemas de oidio. Sí que lo hicimos los tres, se contabilizaban las hojas bajas, medias y altas, y bueno, siempre fueron ligeramente superiores, digamos, el nivel de incidencia en el tratamiento convencional con respecto al BIOX. Ha comentado algo antes Pelayo, el tema de desinfección. Bueno, durante un tiempo que transcurrió el ensayo recogimos muestras de los cultivos hidropónicos que tenemos en la estación y mandamos analizar esa muestra inicial para hongos y para bacterias y coliformes al laboratorio de Eurofins. Y luego varias cantidades de estos drenajes de los hidropónicos
lo estuvimos recirculando con la máquina de fotocatálisis avanzada de Biox, y luego transcurridos 33, un poquito más de un mes, desde que se tomó la toma inicial, pues se volvió a coger muestras y se volvió a analizar, a llevar a analizar para Eurofins, y lo que estáis viendo en las gráficas que veis totalmente a la izquierda, bueno, en la primera analítica salieron de todo tipo de hongos, Pityriaceae, Fusarium, Aspergillus, Penicillium, incluso algún hongo beneficioso como puede ser tricodermas y mucorales, que son organismos antagonistas. Y bueno, a la siguiente cuadro que veis abajo a la derecha, pues veis como que después de pasar por el proceso de BIOS, prácticamente no desaparecieron todos. Con los coliformes, bueno, lo ha mostrado también Pelayo antes, pero más o menos igual, salían los primeros iniciales, valores de entre 8.000 y 4.000 unidades formadoras de colonia por 100 mililitros de coliformes y E. coli, y luego al pasar por el proceso de BIOS, pues se redujeron a 11 y a menos de 1. También se ha hablado, bueno, el tema de la limpieza, pues fijaros lo que cuando pasa el sistema, pues digamos los restos de biofilm que quedan en las tuberías, pues lo elimina muy fácilmente. Como conclusiones de este primer ensayo, bueno, en las condiciones particulares en las que se desarrolló el ensayo, comentar que el consumo de agua en el tratamiento BIOS fue un 9,9% inferior, se redujo el empleo de nitrógeno y potasio en un 20 y un 18% respectivamente. No se encontraron diferencias significativas entre tratamientos en producción total comercial ni por categorías, aunque sí se ha visto mayor precocidad en el tratamiento bio, se observa un mejor comportamiento por cosecha de la producción de calabacín bajo la estrategia BIOX. Los niveles de plaga han sido similares y según los datos proporcionados por el laboratorio FIN, la tecnología BIOX eliminaron determinados hongos y bacterias presentes en las soluciones de drenaje procedentes de diferentes cultivos en hidrógeno. Pasamos rápidamente a evaluar el cultivo de sandía. El esquema fue el mismo. Los dos tratamientos a comparar. Utilizamos como una variedad, un cultivo de sandía triploide sin semilla, variedad Red Jasper, injertado sobre el pie de calabaza, injertado el 16 de marzo de 2023 con una densidad de plantación de 0,25 plantas metro cuadrado. Como polinizador se empleó la sandía diploide variedad premium. Y bueno, ahí vais más o menos una disposición de las líneas de cultivo, la disposición de las plantas polinizadoras y triploides para asegurarnos una correcta polinización tanto en un sentido horizontal como vertical. Comentar que la relación entre sandía triploide y diploide es de 3:1. Se cosecharon los frutos maduros en su estado óptimo de maduración y bueno, se determinaron determinados componentes de la producción. Y solo se realizó una única recolección el 16 de junio del 2023. Realizando la producción, bueno, en la gráfica o en el cuadro de arriba veis la producción total comercial de primera categoría, de segunda categoría y no comercial. Vemos que no existen diferencias significativas en ninguno de los tratamientos. Eso sería teniendo en cuenta, digamos, la relación, el 75% de la sandía de triploide y el 25% de la sandía diploide. Y abajo, en el cuadro de abajo, veis pues lo que serían los datos exclusivamente de la sandía triploide, en los cuales pues, vemos que no existe ningún tipo de diferencia significativa en todos los parámetros analizados. Se hizo una de todas las sandías que se pesaron una a una, se hizo el pesaje lógicamente de cada una de forma individual para luego hacer una distribución por calibre, y es lo que os presento en el cuadro de arriba, donde se ven la distribución por calibre del 100% de la cosecha. Y también se realizaron una determinación de calidad organoléptica, seleccionando 3 frutos triploides, 3 frutos triploides por repetición. Y se midió por grosor de corteza, cicatriz pistilar, diámetro de fruto, pH de zumo, Brix de zumo de sandía, los parámetros de color y el índice de color normalizado según bibliografía de Domeni Segura, y vemos que como podemos observar no hubo ningún tipo de diferencia significativa entre el tratamiento. Lo mismo que se hizo en el cultivo de calabacín, bueno, con el contador se fueron anotando los consumos diarios de agua y al final, bueno, pues estaron 208,5 milímetros en tratamiento testigo frente a 182 en el tratamiento, 182 en el tratamiento BIOS, es decir, un 14% menos de agua con respecto al testigo. Y con los datos de consumo de agua y producción, pues lo mismo que hicimos con calabacín, se han empleado 25,74 litros por kilo de sandía para el tratamiento testigo y 22,83 para el tratamiento BIOS.
Aquí realizamos una evaluación de riego con los goteros nuevos, que lo explico según el procedimiento del Servicio de Asesoramiento Regante de la Junta de Andalucía, donde indico, digamos, el porcentaje, digamos, de coeficiente de uniformidad que tiene que tener y la calificación que tendría nuestro sistema de riego. Se realizó en marzo con los goteros nuevos y transcurrido, bueno, los 4 meses que duró el cultivo, aunque vemos que los dos, digamos, en el mes de julio tendría un comportamiento excelente, vemos que como el comportamiento BIOS es ligeramente superior, casi mantiene, digamos, las mismas condiciones de uniformidad que en la primera evaluación. Y en la foto se aprecia también una foto que ha mostrado Pelayo antes, como, digamos, la solución de agua de BIOS marca como la burbuja de oxígeno. Si realizó una medida puntual de oxidación-reducción, con una sola medida puntual no podemos cumplir interpretar el valor obtenido, pero bueno, se podría sugerir como para implementar en siguiente desarrollo o investigación. Y ya pasando a las conclusiones, las condiciones particulares en las que se ha desarrollado el ensayo, comentar que el consumo de agua y nutrientes en el tratamiento BIOS fue un 14% inferior. BIOX ha mejorado la eficiencia en el uso del agua. No se han encontrado diferencias significativas entre tratamientos ni en producción total ni comercial, ni por categorías. Los niveles de plaga no lo he mostrado porque teníamos poco tiempo, pero fueron muy similares. Y la tecnología BIOS mantiene los goteros más limpios y funcionales tras 4 meses desde su puesta en funcionamiento. Y muchas gracias por vuestra atención. Pues nada, muchas gracias, David. Me ha pasado algo en la cámara, no lo sé cómo ha pasado, pero bueno, sigo aquí, sigo con vosotros. Damos paso al siguiente ponente, que en este caso es Carlos Baisauli, que es el director del centro de experiencias nuestro que tenemos en Paiporta, en Valencia. Y él va a hablar de un ensayo, pero precisamente en cultivo hidropónico y con lechuga de esta tecnología BIOS. Gracias, Juan Carlos, y sobre todo pues por permitirnos contar el resultado de esta experiencia, pues que la verdad es que para nosotros fue llamativa. Estoy ya compartiendo, ¿vale? Es así. En el que, como podéis ver, pues participamos el equipo por completo. Fue, pues eso, la atención de una empresa de la incubadora que nos llegó desde Juan Carlos, pues hablando con Pelayo, pues ellos tenían interés en ver la posibilidad de analizar el sistema de microburbujas de oxigenación utilizando unos sistemas de cultivo hidropónico pues que vais a ver ahora. En principio, pues estos sistemas son bastante eficientes en cuanto al uso de agua y nutrientes y que en principio pues bueno, pueden ser de interés en suelos con una cierta pendiente, que a lo mejor son, digamos, no productivos o suelos de mala calidad o incluso pedregosos y que hacen complicada el cultivo, ¿no? Y en ese sentido, pues ya hace bastantes años, pues instauramos un sistema que se conoce como NGS y que, pues bueno, vistos a utilizar esta tecnología, pues parecía que pudiese ser interesante analizarla. Nosotros, la historia nuestra, llevamos muchos años ya trabajando con este sistema, está preparado para trabajar con diferentes soluciones nutritivas y vais a ver que aquí realmente el estudio fue un testigo y la tecnología BIOS. En nuestro periplo, en nuestra experiencia del manejo de este sistema de cultivo, pues hemos tenido dificultades o bien en pleno verano con temperaturas del agua superior a 30 grados de temperatura por problemas de anoxia realmente, o en pleno invierno a veces con temperaturas bajo cero, porque nuestro centro experimental pues está en una zona fría de Valencia y a veces se produce heladas, pues son, digamos, las dos situaciones extremas en las que nos hemos visto con algunos problemas. Aquí veis el sistema. El sistema es un sistema recirculado. En un extremo se inyecta el agua, el agua llega al final de la fila. Fijaros que en el terreno pues le hemos tenido que dar una pendiente de aproximadamente
un 2%. Ese agua con la solución nutritiva y a unos depósitos, máquina de riego y recirculación, ¿no? Siempre contamos de este sistema, pues que una de las ventajas es que nos permite luego la posibilidad de recolectar las lechugas. Se suelen hacer cultivos de hoja, existen otras posibilidades, pero bueno, principalmente cultivos de hoja por el hecho de que son ciclos cortos, que no les da tiempo de desarrollar un sistema radicular muy potente y por lo tanto el paso de agua o la circulación del agua a lo largo del sistema pues está garantizada. Bueno, de lo comentado anteriormente, sobre todo con el tema de altas temperaturas, pues pensamos que este sistema Biox, en el que pues al final lo que inyectamos es, ya se ha explicado un poco el fundamento, pero sobre todo oxígeno en definitiva, pues pudiese ser interesante, especialmente para ciclos de verano. Nosotros realmente solo hemos podido estudiar un ciclo, que es el que ahora mismo voy a comentar. Vais a ver un poco también qué dificultades tenemos. También lo hemos montado en un sistema vertical. Lo que ocurre es que el sistema vertical, la instalación hidráulica no nos daba para poderlo comparar. Lo que sí que pudimos constatar fue lo comentado por Pelayo y por David, que es que una vez instalado, pues se produjo como una limpieza de la instalación, de manera que durante una temporada larga, pues hemos tenido problemas en los filtros porque había que limpiarlos constantemente hasta que, digamos, ya se ha estabilizado como consecuencia de la limpieza de las tuberías. Pero al principio era incluso una situación exagerada porque todo pues el carbonato cálcico acumulado en las tuberías, en los canales, pues esto aparecía disuelto en el agua y, como digo, durante un tiempo importante los filtros había que realizar limpiezas diarias o incluso de varias veces al día. Ahí veis los dos equipos que tenemos montados en el cabezal de riego. Estos depósitos, como veis ahí, son los que recogen el agua procedente del drenaje, se vuelve a hacer un ajuste de pH y de conductividad eléctrica y se devuelve al sistema. El sistema Biox, los gases, el oxígeno es inyectado a la propia solución nutritiva y hay dos equipos porque un equipo es el que va al sistema NGS y el otro equipo es el que va al sistema vertical que os he mostrado. Bueno, dentro de lo que, ya digo, es una experiencia sencilla, pero interesante en los resultados, bueno, estos resultados preliminares, en el que la experiencia la hicimos en el sistema que he comentado. Habían 4 bancadas de 60 metros de longitud y 6 líneas por bancada. Para ello, como digo, con la misma solución nutritiva, unos tramos con sus repeticiones, con sus 3 repeticiones, iban con el sistema Biox y el otro un testigo sin utilizar el sistema de inyección de oxígeno. Para desarrollar la experiencia utilizamos una lechuga tipo Salanova, trocadero, el cultivar Euler de la empresa Ritzuan. El semillero se realiza el 27 de agosto y luego tras el semillero se realiza el trasplante el 25 de septiembre del 2024. Cuando hicimos la plantación lo hacemos con un Jiffy para evitar que se nos disuelva y la turba termine obturándonos los filtros y el cultivo, no tenemos ahora una foto, pero sí que veis en un lateral pues como recogido el polipropileno no tejido. En esas fechas nos toca taparlo porque los pájaros, a veces en 2 días una banda de pájaros pasa por allí, se sienta y se pone a comer lechugas y al final nos desmontan la paraeta, ¿no? Entonces, como veis ahí, colocamos la cubierta y se retiró el día 3 de octubre. Bueno, ahí veis el diseño. Cuando se hubo que evaluar se utilizaron 10 plantas. Luego la evaluación fue sencilla, pues analizando la producción comercial, peso medio de las piezas y en este caso 4 de octubre. La cubierta el día 3 de octubre, cuando desplegamos el polipropileno, nos encontramos con el panorama que veis ahí, y es que
las 3 hileras de la derecha son las testigo y las de la izquierda ya nos llamaron la atención, pensábamos que estaba ocurriendo algo y al final, bueno, pues evidentemente lo que estaba ocurriendo es que el sistema Vioxx en esas fechas en las que la temperatura continúa siendo alta en el agua, pues hacía, muchas veces vulgarmente decíamos que hacía raya, pues ahí la tenéis, ¿no? Fijaros que vimos el ritmo de enraizamiento de estas plantas y lo que tenéis a la izquierda de la imagen es la planta con el tratamiento con Vioxx y a la derecha, en la que apenas veíamos todavía las primeras raicillas, era el testigo. Fijaros, el 7, unos días después, el 7 de octubre, pues nos ocurría lo mismo, nos llamaba la atención estas diferencias claras, incluso alguna planta pues que mostraba algunas pequeñas necrosis pues debidas a un mal desarrollo por falta de oxígeno, de esa anoxia. Entendíamos que en la medida que la temperatura del agua por las fechas iba ya a empezar a bajar, pues el cultivo mejoraría. Bueno, pues ya he dicho, la recolección se produjo el 24 de octubre. Fijaros, 24 de octubre fue un jueves y el martes siguiente nos vino la dana. Y el sistema que veis, esas imágenes que os he enseñado, terminaron inundadas completamente. O sea que por pelos al final el ensayo se pudo evaluar, ¿no? Pelayo estaba nervioso, incluso me llamaba y le explicaba que no se preocupara, que lo habíamos podido recolectar, aunque nos hubiese gustado ver cómo evolucionaba un poco más, pero aquello ya no fue posible, ¿no? Bueno, ahí veis lo que en las imágenes aparecían y luego volvemos a ver, pues claramente a nivel de rendimiento, pues qué es lo que ocurría, es que esas plantas tratadas con BIOX, pues conseguíamos rendimientos de 4 kilos por metro cuadrado frente a no llegaba a 1 kilo por metro cuadrado del testigo. ¿A qué se debió eso? Pues simplemente a que las piezas del tratamiento con Vioxx llegaron casi a 300 gramos por pieza, 275, hay que pensar que es una sala nova, y en el testigo, aunque le faltaba terminar su desarrollo, muchas veces a la hora de hacer la evaluación preferimos hacerlo, todo se recolecta en la misma fecha para que el tratamiento sea lo más equiparado posible, ¿no? Y aquí veis estas imágenes en donde en este caso todavía no era el final, esto es el 14 de octubre, pero una vez más las diferencias son claras, tanto en el desarrollo de las hojas de la sala nova como en el desarrollo radicular. Y aquí veis una vez más el sistema radicular de la planta tratado con BIOX, la diferencia respecto al testigo. Y en la fotografía, esta es del 23 de octubre, un día antes de la recolección, en donde claramente, aunque el testigo iba ganando terreno, recuperando porque la temperatura iba bajando, pero vemos claramente las diferencias del sistema, el de la izquierda con el tratamiento con BIOX y el de la derecha el testigo sin tratar. Y justo el día 24 pues realizando la recolección. Como conclusiones, pues claramente en esta primera experiencia que hemos hecho con el tratamiento del agua con solución nutritiva para el cultivo de estas lechugas, pues evidentemente el tratamiento mostró un desarrollo, en la fecha en la que se estaba estudiando, un desarrollo mucho mejor que el testigo sin tratar. Y nada, muchas gracias. Tenemos, después de la dana, pues lo que estamos haciendo es, hemos puesto ya en marcha un nuevo cultivo que se plantó la semana pasada y bueno, pues a ver cómo evoluciona. Ahora con temperaturas un poco mejores y donde los problemas de anoxia no van a ser tan importantes. Venga, muchas gracias. Pues muchas gracias, Carlos. La verdad que ha sido difícil, pero nos hemos ajustado muy bien al tiempo para dar tiempo a lo que queríamos, ¿no? A las preguntas, ¿no? Así que sin más dilación, voy lanzando preguntas y que vayan respondiendo. Si alguien quiere seguir poniendo preguntas, que las siga poniendo en el chat. Bueno, empiezo con una pregunta de Alejandro Martínez, que va dirigida a la nanoburbuja, a Juan Carlos o a Pablo. Si tenéis algún ensayo de riego con nanoburbuja en campo con largos desplazamientos de agua por las gomas de riego.
Sí, por supuesto. Un segundo, dice, tiene la sensación de que tiene la sensación de que el oxígeno disuelto en el agua de riego disminuye por las turbulencias de los sistemas de riego. Bueno, no, ciertamente nosotros lo que hacemos con las nanoburbujas es sobresaturar el agua con oxígeno hasta un 350% y 400%, depende del tipo de instalación y el objetivo perseguido, pero esa disolución de oxígeno es muy estable y duradera en el tiempo. De hecho, la más grande que tenemos aquí en Andalucía es una finca de 155 hectáreas en Villablanca, junto a Portugal, una plantación de aguacate de 7 años, y allí se enriquece el agua a un embalse, 40 metros cúbicos al aire libre, y el gotero más lejano del embalse está casi a 3 kilómetros. Hay una merma de 2 ppm de la balsa al último gotero, a casi 3 kilómetros, y la verdad que muy bien, ¿eh? O sea, una de las ventajas de las nanoburbujas es precisamente la sobresaturación del gas, en este caso oxígeno, y la estabilidad en el tiempo que tiene. Muchas gracias. Voy a seguir con las preguntas, es que hay varias. Juan Francisco Romero, además, esta hace la pregunta tanto para las nanoburbujas como para la tecnología BIOS. Pregunta que si se tiene constancia de la influencia que puede tener la aplicación de bioestimulantes a base de materia orgánica conjunta con los tratamientos de riego con nano o microburbujas. Voy a hacer 3 preguntas y así luego respondéis vosotros, ¿vale? Porque son 3, ¿vale? Luego dice, ¿pensáis que el oxígeno puede alterar o descomponer los compuestos orgánicos? Y por último, también pregunta que qué puede suceder en el caso de aplicaciones de microorganismos, tales como hongos o bacterias, o en el suelo, como si puede interaccionar o no con este tipo de tecnología. Si quieres, comienza tú, que estabas ya, Juan Carlos, y que continúe Pelayo. Vale, a ver, empezamos por la última. Los microorganismos lo que va a hacer es que los va a promover, ¿vale? Va a promover sobre todo lo que son la microbiota aeróbica, tanto en concentración como en número de especies, ¿no? Va a fomentar que aparezcan más especies. Respecto a la degradación de materia orgánica, no tanto la nanoburbuja es la que la degrada es el oxígeno, que es por su acción oxidativa, ¿no? La va a mineralizar más rápido y la planta la va a absorber más rápido, sobre todo en nutrientes con componentes de amoníaco o de nitrito. Depende ya también del tipo de suelo y de la composición que tiene el suelo. Y respecto a la primera pregunta, no me acuerdo cuál era. Un segundo, es que eran 3. La primera pregunta, te digo, hacía relación al tema de bioestimulantes de naturaleza orgánica, pero ya prácticamente No, los bioestimulantes de naturaleza orgánica lo que va a hacer es que va a incrementar. Las nanoburbujas tienen 2 acciones. Una física, que es de captura y de secuestro en lo que son nutrientes, que va a entregar, digamos, el producto, la materia activa más rápidamente a las raíces o vía foliar. Y otra, que todo lo que sea materia orgánica, en función de la dosificación que tú tengas de oxígeno, cuanto más oxígeno disuelto tenga en el agua, pues más acción oxidativa va a tener y más rápidamente la va a mineralizar y la va a hacer más biodisponible a la planta. Muy bien. Pelayo, por si quieres complementar. Sí, quizás, bueno, decir que nosotros no hemos documentado ningún problema en este sentido. Lo que sí que hemos visto con IFAPA es cómo el uso del agua tratada con BIOS al final incrementa la flora del suelo en general. Y lo que nos han explicado los técnicos es que aparentemente, como creo que decía un poquito antes, el BIOS va a conseguir mantener a raya microorganismos patógenos que son anaerobios y que cuando haces esto, pues le das un poco de ventaja al resto de microorganismos que nos interesan, ¿no? Entonces, todo este aporte que hacemos a veces de materia orgánica o de microorganismos para poder generar un entorno para la planta más saludable, pues ayudamos a que se produzca, ¿no? Y bueno, eso es un poco coincido con lo que se ha dicho a la hora de interactuar con estos microorganismos, ¿no? Continúo con otra pregunta para ti, Pelayo, que esta la hace José Daniel Sánchez. Como ha hablado que está registrado para ecológico, pero pregunta en concreto a los agricultores de convencional, que si están apostando por esta tecnología y si hay diferencia entre ecológico y convencional. Yo creo que está preguntando eso. Y ya más concretamente, que si se ven rendimientos claros en el cultivo a nivel de kilos, que es quizás lo más importante, ¿no? A nivel de productividad y rentabilidad para el productor. Y ya termino, porque he hecho las 3 preguntas. Si habéis medido en euros, ¿cuál es el retorno económico que tiene el agricultor? ¿Sabes? Y Sí. esto yo creo que vale para todos, ¿no? El retorno económico y en cuánto se amortiza, ¿no? Creo que lo has comentado, pero bueno, te doy pie a que lo puedas explicar mejor.
Vale, bueno, al final, vale, eso es complicado porque al final cada agricultor tiene su problemática, ¿no? Y tiene su tipo de cultivo, su tipo de suelo, su agua, su clima, su todo, y cada uno es un poquito diferente. Lo que hay es una cosa en común, es que las plantas todas tienen raíz. Cuando tú consigues que un sistema radicular esté más desarrollado, normalmente, bueno, cuando consigues eso y además consigues que el agua, al haber sido transformada o mejorada, hidrate más o hidrate más fácilmente a la planta y la nutra también de manera más fácil, que la planta pueda asimilar esos nutrientes porque están más disponibles con más facilidad, todo eso combinado consigues al final pues una mayor producción. Eso en algunos momentos es mucho mayor, otros es mucho menor, o sea, no es tan grande, quiero decir, la diferencia, depende de muchos factores, pero siempre hay una diferencia y siempre hay una mejora. Eso es lo que hemos visto siempre. Nunca ha habido un empeoramiento. Eso tampoco, eso lo podemos decir claramente en todos los clientes que tenemos, que ya son más de 300 y pico equipos instalados. Y entonces, ¿cuál es el retorno a la inversión? Pues, o sea, ¿cuánto tiempo? Pues insisto otra vez, depende mucho. Y también al final hay que valorar cosas que no es dinero. Por ejemplo, decía antes este dolor de cabeza, esta preocupación de si estaré teniendo un sistema de riego que no está libre de obstrucciones, ¿no? Porque eso al final, cuando te das cuenta, a veces es tarde, ¿no? A veces es porque ves que la planta no tira tanto como en otra zona y ya es tarde, ¿no? Entonces, eso ¿cómo lo mides, no? Realmente, como decíamos, la prueba del retorno está en que hay mucha gente que compra un equipo y en cuanto ve cosas rápidamente que se ven, que los conductos, que se ve en la raíz y que si son ciclos cortos también se ven en la cosecha, pues compran otro, ¿no? Y compran así hasta que ya tienen todos los cabezales con un BIOS. No sé si contesto con esto todo, Juan Carlos, porque eran Sí, varias yo creo preguntas. que sí, yo creo que sí, más o menos. Vale. Prefiero seguir haciendo más preguntas también, Pelayo, porque Sí, hay mejor, bastantes muy bien. preguntas, entonces si no, luego volvemos. Si veis Claro. alguno de los ponentes, veis alguna de las preguntas en el chat que se quede sin contestar, al final me lo decís, ¿vale? Porque voy a saltando de Bueno, una a otra, Juan Carlos, ¿vale? perdona que te corte ya, es muy rápido. Sí que me doy cuenta que pregunta algo el tema de la producción ecológica y verás, nosotros realmente ahí tenemos un poquito de ventaja, porque cuando tú haces una producción ecológica y necesitas herramientas que estén aceptadas, nosotros somos una de ellas, certificadas por CAE, pues como cada vez tienes menos posibilidades de utilizar cosas, BIOS realmente te ayuda muchísimo, porque de una manera pues económica y entre comillas sencilla, pues te está mejorando esa producción que de otra manera tú no tienes mucho más margen de maniobra para mejorar, ¿no? Ya con esto te dejo. Sí, eso te dice que muchas veces las tecnologías o cuando se compara algún ensayo, depende mucho con quién te compare y depende mucho de los problemas que tú tengas y de las herramientas que tú tengas, ¿no? Bueno, voy a pasar ahora a Ricardo. Ricardo, me ha llamado la atención también el tema de las comunidades de regantes. No sé, me gustaría también que comentara algún caso porque de comunidades regantes que estén utilizando vuestras tecnologías y también supongo que a veces se os presentarán problemas graves, ¿no? Que llegáis a algún, por ejemplo, estoy hablando del tema de balsas, ¿no? Que tengan muchísimos problemas de estos de algas y que tengáis que hacer algún tipo de, no sé, de limpieza, tratamiento, no sé, ¿cómo abordáis estos proyectos? Bueno, tenemos casuísticas de diferentes clases. Pues por ejemplo, cuando hablamos de la procedencia del agua, pues por ejemplo aquí a base del trasvase Júcar-Vinalopó, pues en la llegada del agua cuando viene de desembocadura de río viene con muy bajos niveles de oxígeno, están teniendo graves problemas de eutrofización por la propia procedencia y bueno, pues tenemos diferentes escenarios. Escenarios que cuando están demasiado complejos, donde ya hay mucha vegetación de algas, ya incluso recomendamos una retirada mecánica. O sea, hay situaciones tan desfavorables que tampoco le puedes pedir a la naturaleza, desde el punto de vista del equilibrio del oxígeno, pues que remedie rápidamente los problemas, ¿no? Entonces hay que establecer un poco la estrategia por fases. A partir de ahí también es normal y el agricultor debe de entender que si tú llevas 10 años haciendo un mal tratamiento a nivel de mantener un equilibrio en ecosistema, luego las soluciones tampoco son, cuando hablamos de la naturaleza, tampoco son inmediatas y rápidas. Entonces, normalmente es en la siguiente temporada cuando ellos ya notan el cambio del equilibrio del agua. Respecto a lo que estabais comentando, pues nosotros tenemos pues usuarios más que comunidades de regantes porque no tienen energía eléctrica y entonces tienes que apostar por bioremediación a través de microbiología. Hay veces que la limitación es energética y tienen muy pocos kilovatios, y entonces tienes que ver si realmente, pues, qué solución les das para con ese bajo consumo energético. O sea, por eso nosotros tenemos todas las soluciones un poco, porque no siempre todas las soluciones
son aplicables en grandes masas de agua. Y cuando hablamos de grandes masas de agua, de 100.000, 200.000, 300.000 metros cúbicos, pues hay muchas situaciones que las vemos más en línea, en cabezal, y por eso hablábamos al principio de que estamos en la primera fase del eslabón, ¿no? Y a veces si vamos sumando todas las tecnologías, el resultado cada vez hace que la carga de responsabilidad de cada una de las tecnologías sea menor. Pero vamos, no sé si te he respondido bien o me he enrollado demasiado a la pregunta que me hacías. Pero vamos, que a veces es micro burbuja. Cuando hacemos escenarios de tendido, pues podemos hacerlo por fases, porque a veces hacemos escenarios muy conservadores y otros más agresivos, pero como lo dimensionamos para que valga para el futuro, el cliente puede ir creciendo en la inversión en función de cómo va respondiendo la naturaleza, porque siempre hablamos de que es un problema dinámico. No sabemos si vamos a tener todo un mes de agosto con 40 grados todos los días, o no sabemos si vamos a tener una procedencia de un caudal, como ahora, por ejemplo, los ríos vienen por estas lluvias que hemos tenido con muy buenos niveles de oxígeno. Cuando viene la sequía, bajan muchísimo los niveles de oxígeno, porque el agua se eutrofiza en los ríos. Entonces los escenarios son dinámicos y muchas veces las estrategias que tienes que establecer tienen que también ser dinámicas, ¿no? Para adaptarse a cada escenario que vamos encontrando. Hablando de grandes masas de agua, ¿eh? No de trabajos en línea, que es lo que os habéis centrado mucho también en lo que es la parte productiva. Bien, muchas gracias, Ricardo. Hay varias preguntas que las voy a enlazar, aunque ya algunas se ha contestado en parte, ¿no? Hay bastante preocupación con el tema de qué pasa, ¿no? Con el tema del oxígeno, la nanoburbuja o las microburbujas de oxígeno en cuanto a la enmienda orgánica, ¿no? Que eso ya en parte se ha respondido y en parte también se ha respondido, pero me gustaría otra vez que se incidiera un poquito más el tema de microorganismos, ¿no? Por ejemplo, es que preguntan claramente con cuál es la combinación con trichoderma, pues un poco cómo va o con otros tipos de microorganismos en la aplicación conjunta. Yo, que el que quiera contestar de los ponentes, le doy paso. Bueno, yo, si queréis, incido. Nosotros, nanoburbujas con oxígeno, respecto a los microorganismos, necesitan evidentemente oxígeno para sobrevivir y proliferar. Y en la medida que Pelayo ha comentado antes, evidentemente ese aporte de oxígeno pues va a impedir que proliferen los organismos patógenos, van a servir como barrera, ¿no? Respecto a los aportes de materia orgánica y material biológico, las nanoburbujas de oxígeno, la experiencia que nosotros tenemos es que inciden de una forma extraordinaria en los cultivos. De hecho, tenemos clientes que utilizan fertilizante orgánico líquido y las diferencias con los que utilizan fertilizantes de síntesis química son abrumadoras. Bueno, concretamente en cítricos, en Murcia, es espectacular, o sea, los resultados que hay. Yo, de hecho, lo recomiendo, nanoburbujas con oxígeno y fertilizantes orgánicos líquidos y todo lo que sea microbiota hace una sinergia increíble. Perfecto. Sí, nosotros experimentamos un poco lo mismo. Vemos cómo conseguimos ahorros de este fertilizante porque parece que el agua tratada con bios consigue que estén más accesibles para la planta, ¿no? Que se puedan asimilar mejor. Entonces, yo creo que es una sinergia interesantísima. Nosotros, de hecho, tenemos bacterias y en grandes masas de agua, cuando ya hablamos de volúmenes importantes, no hemos empleado nunca ninguna bacteria. Y la tenemos para algas y para fangos, son diferentes bacterias. ¿Por qué? Pues porque en cuanto aplicamos oxígeno disuelto, enseguida se activa la propia microbiología que tiene el agua. O sea, el matrimonio, lo que estamos diciendo todos, la sinergia de la microbiología y el oxígeno disuelto es un matrimonio perfecto en todas las aplicaciones de masas que nosotros trabajamos. Bien. Están comentando, ya he dicho al principio, que vamos a solicitar las presentaciones y las vamos a intentar colocar con el vídeo de esta jornada. También preguntan el tema en este caso es sobre el sistema de BIOS, sobre el control de fitóctora. Si se está utilizando en un tema de desinfección de la solución recirculante, o no sé si, David, en las analíticas que se hicieron se vio reducción muy importante de fitóctora. No sé si los resultados que tú tienes se pueden ver y que luego complemente Pelayo si tiene experiencias con eso.
sobre todo en disección de solución recirculante. Bueno, en nosotros no era en concreto resolución de solución recirculante, sino que cogimos, digamos, de los invernaderos que teníamos, de los 3 o 4 invernaderos que tenemos en hidropónico, cogíamos de los tanques de acumulación, pues muestra de agua, y eso es lo que se analizó. Entonces sí, aparecía familia Pitiácea, dentro de la familia Pitiácea está Phytophthora, y sí que observamos que pasando por el proceso de BIOS durante, pues eso fueron 30 o 33 días, que se activaba durante X tiempo al día, pues sí que desaparecieron prácticamente las unidades formadas de colonia que detectamos en un principio. Pero ya te digo, no es residuación, no es desinfección de solución recirculante, sino es en tanques de acumulación de drenaje, propiamente dicho. Pelayo, siempre nos habéis dicho que tiene efecto, pero que vosotros lo que habláis es de oxigenación. Y te paso ahí la pelota para que responda. Sí, porque, claro, no, y está bien, está bien el matiz, porque al final nosotros lo que recomendamos siempre es un tratamiento en línea, es donde vemos que el efecto es más grande, ¿no? Más claro. También es verdad que podemos tratar un depósito, podemos tratar una balsa, y lo hacemos de esas dos maneras, como David ha dicho, recirculando todo el agua a través de BIOS con un circuito que se activa cuando se está regando, pero más a menudo lo hacemos de una manera más económica, que tenga menos coste energético, que es simplemente enviando el gas a través de un equipo que tiene ya nuestro propio BIOX dentro, que envía el gas y hace este burbujeo, ¿no? Este burbujeo, cuando lo hacemos en un tanque, un depósito de drenaje, conseguimos ese control y conseguimos esa desinfección. Claro, el burbujeo, pues depende de lo que tenga ese agua, haciendo un análisis, pues lo ponemos más tiempo o menos tiempo, ¿no? Pero si lo tienes el tiempo suficiente, consigues una desinfección. Entonces es un tratamiento muy interesante que, combinado además con otras soluciones de desinfección, como por ejemplo nos encontramos muchas veces con tratamientos de luz ultravioleta, lo que hacemos es potenciamos y mejoramos todavía la eficacia de ese tratamiento ultravioleta. Vamos a conseguir que ese equipo ultravioleta no incurra en tanto mantenimiento, porque esas lámparas van a estar más limpias y van a estar en mejores condiciones para poder actuar sobre los patógenos, y además pues vamos a sumar mucho a que ese agua esté en mejores condiciones. Entonces se hace un resultado un poco exponencial cuando juntas esas dos tecnologías. Bueno, para ir finalizando, me quedan 2 preguntas. Una es a nivel de subvenciones, que preguntan si todas estas tecnologías, al final, si son subvencionables y cómo se está acometiendo un poco la inversión en ese sentido. Bueno, Moleaer sí que es subvencionable con los fondos operativos, al 50%, como ya se sabe. Sí, en Andalucía y en Murcia están acogidas a los fondos operativos. Sí. Y de igual manera nosotros, es decir, estamos dentro de lo que serían los fondos operativos, incluso para aguas regeneradas, como una de elemento de un proceso de filtro biológico también, para cuando son proyectos de aguas, pero sí, en cuanto a fondos operativos, sí, creo que estamos todos en el mismo Sí, campo. en BIOS también estamos ahí dentro de esos fondos operativos. Eso en el tema de subvenciones. Y el tema de financiación, lo que tenemos es un muy buen acuerdo con Cajamar, que me consta que ayuda mucho a cualquier agricultor que quiera hacerse con un BIOS, haciendo una financiación en unas condiciones muy, muy interesantes. Eso también es una alternativa. Bueno, pues gracias también, Pelayo. Y voy a finalizar con una pregunta para Carlos. Carlos, al final los resultados han sido muy espectaculares. Se sabe, ¿no?, que con el tema de la temperatura, cuando aumentas la temperatura, el oxígeno disuelto disminuye y demás, pero estos resultados la verdad que fueron muy llamativos. Yo no sé si en otro tipo de ensayos con cultivos así hidropónicos has obtenido algo similar o no, y que me dé un poco tu opinión, y por eso estás repitiendo el ensayo. Sí, lo repetimos ahora en ciclo de primavera. Nos hubiese gustado antes, pero Carlos, tienes el micro hacia arriba y yo creo que se te escucha poco. Perdón, ¿así? Así mejor, ¿no, Juan Carlos? Sí, perfecto. Vale, perdón. Como digo, nos hubiese gustado haber empezado un ciclo algo antes, pero vamos, el tema de la dana hizo que la estructura que habéis visto en imágenes hubiese que desmantelarla y volverla a poner en marcha como si fuera una estructura completamente nueva. Ya digo, ahora hemos empezado,
en estas fechas entiendo que relacionado con temperatura, pues no veremos un efecto casi seguro como el que vimos en final de verano, principio del otoño. Pero bueno, vamos a seguirlo. Creo que lo importante es seguirlo, incluso medir algún parámetro. Si podemos medir oxígeno, pues podría ser interesante, pero incluso pues el presencia de patógenos, complementar el resultado agronómico, que es en el único que nos centramos, pues con alguna analítica pues que pueda potenciar el resultado del ensayo. En cualquier caso, la idea es meternos en la época difícil también, después de esta que ahora hemos puesto en marcha y que recolectaremos en mayo, posiblemente, pues ya nos meteremos en fechas más complicadas, que es la plantación de junio e incluso en pleno verano, julio, que será donde yo creo que se puede ver el potencial de este sistema en un cultivo hidropónico puro y duro como el que estamos aquí analizando. Muy bien, Carlos. Ya se verá que vamos a despedir, pero es que acaba de entrar una última pregunta que quiero, Ricardo, que la contestes muy rápido. Nos preguntan si es fácil conseguir la autorización de confederaciones para la instalación de todo este tipo de tecnología. Sí, habla de la pregunta, hablas sobre para la reutilización. Me imagino que está planteándose es de la procedencia de aguas regeneradas, ¿no? De darle Sí, sí. un nuevo uso. Sí, nosotros precisamente hemos terminado un proyecto con la Agencia Catalana del Agua donde se le ha presentado una línea argumental y una de las líneas argumentales para la reutilización es que las aguas regeneradas vienen con una DQO y una DBO muy alta, con un exceso de nutrientes y que actuamos como filtro biológico. Y bien, el proyecto ha avanzado. Me imagino que cada comunidad autónoma o cada agencia confederación pues tendrá sus... Pero vamos, de momento casi todos los proyectos que estamos teniendo es de agua regenerada en cuanto a su procedencia. No creo que haya ningún problema para la autorización, al contrario. De hecho, el artículo, la nueva ley de aguas regeneradas, el artículo 21 habla de que el gestor del almacenamiento del agua, o sea, el usuario, también debe de emplear métodos para mantener unos parámetros adecuados del agua que le aportan, viniendo de agua. Bien, Ricardo. Ya sí, damos por finalizado este seminario. Os damos las gracias a todos los ponentes. Yo creo que ha sido muy intenso, pero muy directo y muy claro, ¿no? Y los comentarios que estamos viendo son muy, muy positivos. Y nada, daros las gracias y sobre todo también a las personas que nos han acompañado esta tarde y han seguido con nosotros hasta el final. Bueno, pues hasta el siguiente seminario. Un saludo, hasta luego. Muy bien, muchas Venga. gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego.